Bueno, creo que he perdido la cuenta de la cantidad de veces que me habéis pedido que os enseñe a preparar el bizcocho para tartas fondant, pero en su versión de chocolate. Me lo pedís muy a menudo y además me preguntáis que si podéis sustituir una parte de la harina que lleva ese bizcocho por cacao. Bueno, siempre os digo que podéis hacer ahí una pequeña sustitución y que podéis cambiar un poco de la harina por cacao. Pero hoy os voy a enseñar cómo hacer realmente un bizcocho perfecto para tartas fondant, pero en su versión de chocolate. Ya veréis que se hace en un momento y lo mejor es que aguanta tierno durante varios días. Yo siempre que tengo que preparar una tarta para forrarla de fondant me gusta preparar el bizcocho un día antes y trabajar con el bizcocho de un día para otro. Incluso de 2 días está estupendo. Lo que hago es que según lo saco del horno lo dejo enfriar sobre la rejilla y una vez que está frío cojo el bizcocho y lo meto en la nevera y aguanta perfectamente 2 días. Y luego ya tenéis el bizcocho listo para poderlo dividir en capas y rellenarlo a vuestro gusto. Pues si queréis saber cómo voy a hacer esta receta de bizcocho, quedaros hasta el final del vídeo, que ya veréis que es muy interesante. Y estos son todos los ingredientes que vais a necesitar para preparar este bizcocho. Vamos a comenzar calentando el agua en el microondas 2 minutos a máxima potencia para disolver bien el cacao puro. Y una vez que esté caliente ya la podemos añadir sobre el cacao. Y con unas varillas le vamos a ir dando vueltas hasta que veamos que el cacao se ha disuelto por completo y ya no veamos ningún grumo. El cacao tiende a resecar mucho los bizcochos y esa es la razón por la que le añadimos agua. Y si queréis también le podéis añadir la mitad de agua y la otra mitad de leche. Os recomiendo que para hacer este tipo de bizcochos utilicéis siempre cacao puro sin azúcares añadidos, ya que el resultado tanto en sabor como en textura no tiene nada que ver como si utilizáis otro tipo de cacaos. Y cuando esté listo lo reservamos. Y vamos a ir abriendo los huevos para tenerlos ya preparados. Para este bizcocho vamos a usar 4 huevos y los tenéis que tener a temperatura ambiente. Ahora vamos a tamizar la harina y un buen truco es hacerlo sobre un papel de horno. Es mucho más limpio y así evitamos espolvorear harina por toda la mesa de la cocina. Junto con la harina vamos a echar 2 cucharaditas y media de levadura en polvo y dando ligeros golpecitos al colador lo vamos a ir tamizando. La harina que estoy usando para hacer este bizcocho es harina común todo uso. Creo que es la mejor harina para hacer este tipo de bizcochos. No es necesario comprar harinas especiales que ya te vengan con la levadura. A mí me gusta siempre incorporarle la levadura o polvo de hornear aparte. Y cuando ya la tengáis tamizada, la reserváis hasta el momento en que la vayamos a usar. Y ahora ya tenemos todos nuestros ingredientes listos para comenzar a preparar el bizcocho. En el bol de nuestra batidora vamos a incorporar 190 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, junto con 350 gramos de azúcar. Y con la palanca de la batidora lo vamos a mezclar unos 5 minutos hasta que obtengamos una mezcla cremosa. Otra pregunta que me suelo encontrar a menudo es que ¿qué podéis hacer si no tenéis batidora? Por supuesto que este bizcocho lo podéis hacer perfectamente a mano. Solo tenéis que seguir los mismos pasos, pero hacerlo con vuestras varillas manuales o espátula. Cuando haya pasado como la mitad del tiempo del batido, paráis un momento la máquina y bajáis con una espátula todos los restos hacia abajo. Y ahora ya sí que podemos continuar batiendo. Cuando hayan pasado los 5 minutos vamos a comenzar a añadir los huevos sin dejar de batir. Los vamos a echar uno a uno, no añadiremos el siguiente hasta que veamos que el anterior no se ha incorporado por completo. Una vez que hayáis acabado de añadir todos los huevos, dejamos de batir un momento y repasamos todos los bordes del bol. Y continuamos batiendo esta mezcla durante 5 minutos a la máxima velocidad que nos permita nuestra batidora. Después de los 5 minutos de batido tendréis una mezcla muy cremosa, pero de aspecto como si estuviera cortada. Esto os lo digo para que no penséis que se os ha estropeado, esto es completamente normal. Así que podemos continuar con nuestro bizcocho. Ponemos de nuevo la batidora en marcha, pero esta vez lo vamos a hacer a una velocidad muy bajita. Y a medida que la mezcla se va batiendo, nosotros vamos a ir incorporando poco a poco el cacao disuelto con el agua que teníamos reservado, al mismo tiempo que también vamos incorporando la harina.
Echamos un buen chorro de la mezcla del cacao con el agua, luego incorporamos un poco de harina, después otra vez el cacao y así hasta que acabemos ambas cosas. Y yo os voy a dejar aquí el proceso a cámara rápida para que lo veáis. Y ya solamente nos queda incorporar una pizquita de sal. Y como siempre os digo, paramos un momento la máquina para repasar los bordes del bol antes de continuar batiendo. Volvemos otra vez a batir de nuevo, pero lo vamos a hacer a una velocidad muy lenta, como si le estuviéramos dando vueltas con unas varillas manuales. Lo vamos a mezclar apenas 1 o 2 minutos o hasta que dejéis de ver partículas de harina en la mezcla. Y una vez hecho esto ya tendremos nuestra masa del bizcocho lista. Quiero que os fijéis en la textura que tiene, queda una mezcla muy suave y espumosa. Recuerda bastante a la de una mousse de chocolate. Y ahora ya sí que tenemos nuestra masa de bizcocho lista para llevarla al molde. Yo la voy a hornear en este molde que no es desmontable, que tiene 20 centímetros de ancho y 8 centímetros de alto. Para fijar mejor el papel de horno le voy a colocar un poco de spray antiadherente. Primero coloco un trozo de papel alrededor de todo el borde y después voy a colocar un círculo en la base. De este modo, aunque el molde no es desmontable, luego podré desmoldar mi bizcocho perfectamente. Y ahora ya sí que podéis echar vuestra mezcla del bizcocho. Otra pregunta que me hacéis muy a menudo es ¿qué cantidad de masa tenéis que hacer para vuestros moldes? Pues con esta cantidad de masa os da para hornear desde un bizcocho de 20 centímetros, que es el que yo estoy usando, hasta uno de 25 centímetros. Y para que os hagáis una idea de la cantidad que podéis necesitar, aquí os voy a dejar una pequeña referencia. Con un cuchillo vamos a mover la masa en forma de zigzag. Esto lo hacemos para que se asiente bien la masa y no nos queden burbujas de aire por dentro. Agitamos un poco el molde sobre la mesa y ahora ya lo tenemos listo para llevárnoslo al horno, que ya lo tendremos precalentado a 180 grados, con calor arriba y abajo y sin ventilador, durante aproximadamente 1 hora y cuarto. Pero ya sabéis que el tiempo en cada horno es orientativo, así que os recomiendo que cuando vuestro bizcocho lleve como 1 hora en el horno lo controléis. Cuando salga del horno, ponerlo a enfriar sobre una rejilla. Esperar unos 15 o 20 minutos y desmoldarlo. Siempre es recomendable dejar enfriar los bizcochos fuera del molde y sobre una rejilla, así evitaréis que creen humedad. Y si este bizcocho lo vais a usar para hacer una tarta de fondant, os recomiendo que lo dejéis reposar de un día para otro. Una vez que el bizcocho haya enfriado, lo podéis envolver bien y conservarlo en el frigorífico. Os aguantará tierno y esponjoso 2 días. Mi bizcocho ya ha enfriado y lo he dejado reposar un día entero. Y aunque la parte de arriba me ha quedado con todas estas marcas, no importa, porque luego a la hora de hacer las tartas esta parte siempre se la quitamos. Y me ha quedado un bizcocho de 7 centímetros de alto, con lo cual tiene una altura estupenda para poderlo dividir en capas. Y aunque ya os he enseñado cómo preparar este bizcocho, no me quiero ir sin que lo veáis cómo queda por dentro. Ya veis que tiene una pinta estupenda, además de ser un bizcocho bastante firme y consistente. Y mi último consejo es que cuando vayáis a hacer la tarta siempre le añadáis almíbar al bizcocho. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si os ha gustado la receta de este bizcocho, no os olvidéis de darle al like. Os agradecería un montón que compartieseis esta receta con vuestros familiares y amigos. Y si queréis ver muchos más vídeos como este, no os olvidéis de suscribiros al canal. Y así podréis estar al día de todas las recetas que subo. Y recordad que nos vemos en unos días con nuevos vídeos.